Mateo 14, iglesia. Versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Jesús enseguida le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos. Le suplicaban que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Padre, aquí estamos ante tu palabra. Déjanos oír tu voz desde esta escritura. Que la lectura, que la meditación, que la explicación de esta escritura traiga a nuestra vida luz, revelación, palabra, para poder experimentar tu gracia, tu asistencia en los momentos en que nos hundimos. Hay muchos esta noche que, como Pedro, se sienten hundidos. Pero si tu voz llega a nuestra vida, seremos levantados. Háblanos. Amén. Antes de trazar un trabajo de todo el pasaje, vamos a tener un pequeño mapa del pasaje, un mapa en un pequeño círculo concéntrico que nos permite entender los momentos, los tiempos, las pausas, los avances y algunos detalles del versículo. Vamos a ir juntos, su Biblia abierta, por favor. Vamos a ver un pequeño mapa que nos ayude a entender
el texto. Veamos, apaguen el de en medio, por favor. Ahí, suficiente. Bien. El pasaje quiere resaltar el papel, la labor, la asistencia de Jesús en medio de esos momentos en el que nos sentimos que podemos, que vamos, que le ponemos ganas, que luchamos, pero de repente la realidad es contraria, fuerte. Las realidades a las que nos enfrentamos. Y entonces, de repente, cuando vamos a todo vapor, cuando vamos a toda máquina, la realidad nos para en seco. Sea realidades internas o sean realidades externas, sean debilidades nuestras o amenazas fuera de nosotros. Los discípulos van a vivir ambas situaciones. Hay un mundo externo que conspira contra su paz. Hay un mundo externo que conspira para no dejarnos tranquilos. Y ahí está. Pero también hay un mundo interno. También dentro de nosotros llevamos una serie de tormentas que en el momento que menos esperamos nos asaltan, nos complican, nos quitan la paz. Y nos hunden. Y no hay manera por nuestra cuenta que podamos resolverlo. Estamos expuestos al hundimiento total. Pero el pasaje nos habla de la asistencia de Jesús, no solo a Pedro, no solo a los discípulos, también a nosotros. Hay un grito que emerge por encima de cualquier circunstancia y es el grito del salmista: Señor, sálvame. Es el grito de Pedro: Señor, sálvame. Y el grito mueve el brazo de Jesús, quien lo extiende hacia Pedro y toma a Pedro y lo sube a la barca. Porque esa tormenta y esas adversidades pueden superar la capacidad de los discípulos, pero no superan la capacidad de Jesús. Jesús reina. Él es el Señor. Nuestro grito no se diluirá en el eco del espacio. Nuestro grito tendrá una respuesta pronta. Nuestro grito no es un desperdicio. En este mapa tenemos dos puntos extremos, los dos extremos del relato, digamos, lo que hemos leído. Tenemos la parte inicial del relato, que es el 22 y el 24, donde hay una multitud, donde Jesús va y ora, pero también hay vientos contrarios. Esa es la realidad a la que nadie escapa. No podemos escapar de una historia, de una vida, de una realidad de vientos contrarios. No siempre los vientos van a estar a nuestro favor. No siempre los vientos van a estar para ayudarnos a avanzar. A veces los vientos aparecen
y aparecen para hacernos naufragar. Aparecen y aparecen para zarandearnos. La palabra que utiliza el Evangelio para zarandear es la palabra que usan los evangelios para hablar del tormento que los demonios causan en los posesos, en aquellos que han sido poseídos. Todo el sufrimiento, el tormento, la tortura, literalmente se traduce tortura. Toda la tortura que provoca un demonio en la vida de una persona poseída, esa es la imagen que el evangelista usa para hablar de los vientos contrarios que torturan la barca, la sacuden, no la dejan en paz, la complican, la trastornan, le están amargando la vida. Y con la barca, pues los que van en la barca, los que van con Jesús. Seguir a Jesús entonces no siempre implica que vamos a estar en paz. Pero hay algo más todavía más complicado. En el versículo 22, enseguida Jesús hizo. Lastimosamente, hizo no refleja la fuerza del verbo. Se debe traducir, por tanto, obligó. Ese es el verbo que debería de usarse. Jesús obligó a los discípulos. Fíjese esto. Obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Dos cosas. ¿Por qué los va a obligar? ¿Por qué ellos se resisten? ¿Por qué tiene que decir el evangelio que Jesús los obligó? No que les dijo, no que les aconsejó, y no es que ellos al decir de Jesús respondieran inmediatamente a subirse. No, ellos se niegan, se resisten y Jesús debe obligarlos. Obligarlos. ¿Por qué el Señor los obliga? Porque el Señor nos obliga a veces a nosotros a hacer cosas que no queremos. Esta es una de las cosas que más cuesta entender en el mundo espiritual. El ser obligados por Jesús a tomar un camino que no queremos. Emprender una acción que no nos es agradable. Y aquí nos encontramos con uno de los misterios más complicados del discipulado, y sobre todo cuando hemos sido tan mal orientados a pensar que tenemos que hacer en el camino del discipulado las cosas que nos gustan, como nos gustan, y que aquí no estamos para que nos obliguen a nada. Es una de las ideas equivocadas. Personas que creen que nadie las puede obligar a nada dentro de la vida de la iglesia, que van a hacer lo que quieran, como les dé la gana, y que nadie les puede decir nada. Esa mentalidad de discipulado impedirá a la larga que usted sea parte de un proceso de formación que le permita trabajar en usted áreas que usted jamás las va a trabajar, porque usted está complaciente con su forma de ser. Usted está complaciente con su manera de pensar. Está satisfecho con su manera de actuar. Parte del discipulado de seguir a Jesús es ser obligados. Es que usted hará cosas que no quiere, que no le gustan.
pero que en ese proceso eso va a ayudarle a superar perspectivas y lecturas equivocadas. En este caso, este proceso les va a ayudar a los discípulos a superar un nivel equivocado de ver a Jesús. Este pasaje dirá, ¿qué es lo primero que ellos dicen cuando ven a Jesús? ¿Qué dicen que es Jesús? Un fantasma. Porque la manera, el nivel en el que se mueven es un nivel tan superfluo, tan infantil, tan común y corriente, que a cualquier circunstancia o fenómeno se llenan de miedo y ven fantasmas. Y quien va por la vida viendo fantasmas nunca va a descubrir correctamente la realidad, ni de Dios, ni de ella, ni va a cumplir procesos de partir de una punta del lago y llegar a la otra punta del lago. Hay quienes dejan de vivir procesos en su vida porque ven fantasmas por cualquier lugar. Y si usted va por la vida viendo fantasmas, si usted cree que su mirada sobre la realidad, usted va creando imaginaciones y va construyendo sus propias interpretaciones y no logra descubrir realmente ni la esencia suya ni la esencia de Dios. Porque a veces no sabemos ni leernos nosotros a nosotros mismos, ni sabemos leer al Jesús al que hemos decidido seguir. Queremos entrar a la vida cristiana y queremos caminar en el discipulado con Jesús, pero queremos llevar nuestro mundo de ideas. Queremos llevar nuestras claves de lectura humana. Queremos pretender seguir a Jesús, pero cargando toda nuestra humanidad intacta, sin ser sometida a procesos de transformación, de purificación, de trabajo. Somos diamantes pero en bruto, y el joyero tiene que tomar ese diamante y darle forma, y lo va a raspar, lo va a golpear, lo va a martillar, lo va a partir, lo va a pulir, y no con caricias, sino a través de procedimientos que a veces no nos van a gustar y nos va a doler. Una de las cosas más difíciles en esto son nuestros egos. Es la creencia que yo no necesito cambiar mi manera de ser, pulir mis ideas, ser transformado en la manera en que me leo, y leo a Dios y leo a los demás. Y queremos ir a la iglesia, pero a buscar simplemente satisfacciones, y cuando ya no haya satisfacciones, nos resistimos a seguir a Jesús, o simplemente nos volvemos rebeldes, caprichosos, y eso nos va a dar una vida que siempre estará viendo fantasmas a su alrededor. Nunca se van a dar cuenta de lo que está pasando. Nunca van a entenderse ni a sí mismos, ni vamos a entender al Dios que nos acompaña. Vamos a vivir de miedos, vamos a vivir de temores. Nuestras reacciones van a ser siempre poseídas por el miedo. El miedo será el motor de nuestros actos, y el miedo no es un buen consejero. Reaccionamos de manera equivocada, leemos la realidad de manera equivocada y tomamos decisiones de manera equivocada. El miedo nos provoca la desesperación, y la desesperación nos provoca locuras, y la locura nos provoca decisiones que nos van a llevar a hundirnos.
ellos tienen que pasar de dejar de ver fantasmas a descubrir quién es el Hijo de Dios verdaderamente. Hay dos gritos que ellos van a pegar: un fantasma o verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Cómo descubrir al Hijo de Dios? ¿Y cómo dejar de vivir viendo fantasmas? Él tiene que obligarnos, porque si no, no lo vamos a hacer. Pero es ahí donde muchos se quiebran, cuando son obligados, porque se resisten, no quieren hacer lo que les desean, quieren ir a donde quieren. Pero Jesús obliga. El llamado siempre obliga. El llamado no es complaciente. El llamado siempre es obligatorio en nuestra vida. El ser llamados por Dios y seguirle conlleva obligaciones. El que convoca me obliga. Pablo dice: el amor de Cristo me obliga, me constriñe, me empuja. No hemos sido llamados para autocomplacernos en nuestra manera de ser. Hemos sido llamados para vivir transformaciones. Y esas transformaciones son posibles cuando nos sometemos a procesos en los cuales a veces Dios nos obliga. Dice el libro de Éxodo, acompáñenme. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Versículo 17. ¿Está ahí? Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que es el más corto. Pues Dios pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. A veces le pedimos a Dios el camino más corto, pero Dios nos obliga a caminar el camino más largo. Nuestras oraciones, pues no siempre serán contestadas por Dios de acuerdo a nuestros gustos. Quisiéramos que la oración nos facilitara el camino, pero a veces la oración es para asistirnos en el camino más largo que Dios nos va a poner delante de nosotros. Entre nuestras peticiones y los pensamientos de Dios hay diferencias. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como son de alto los cielos de la tierra, aún más alto son mis pensamientos que sobre vuestros pensamientos. A veces queremos que la oración sea una conciliación entre, o una adaptación de los pensamientos de Dios a los míos. A veces pensamos que la oración es
mover, torcerle la mano a Dios para que se ajuste a mis pensamientos. Todavía cometemos, como algunos ahí en las redes, no aceptaré un no, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué vamos o no vamos a aceptar de Él? ¿Qué somos para pararnos delante de Él y decirle qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar? Es la arrogancia del ego elevado a la divinización que usa la oración para decirle a Dios qué debe darme y qué no debe darme, qué debe hacer y qué no debe hacer, a dónde debe llevarme y a dónde no debe llevarme. Dios pensó: si los llevo por el camino de los filisteos, que es por toda la montaña, por toda la costa, digamos, ¿verdad?, pues se van a enfrentar a batallas grandes de entrada. Se van a enfrentar, saliendo, se van a enfrentar a sus enemigos. Y conociéndolos. Y aquí entramos a algo que nos cuesta aceptar. Conociéndolos. Él nos conoce mejor de cómo usted se conoce a usted mismo. Usted dice: no, si yo ya sé cómo soy. No. Usted piensa cómo es. Usted cree. Pero cuando aparecen circunstancias inesperadas, cuando aparecen adversarios imposibles usted de derrotar, cuando se levantan los vientos contrarios y su barca está a punto de hundirse, ahí emergen verdaderamente las cosas que hay en usted. Y ahí brotan sus realidades, y esas realidades a veces son terribles. Y usted puede pasar de un momento gozoso, victorioso y desafiante, y pasa en un ratito a un momento de estarse hundiendo. Eso somos. Estamos en un momento de victoria. Señor, si eres tú, deja que yo camine, y ahí voy con todo, y al ratito ya me estoy hundiendo. Bueno, y que no era, que andaba, se acaba de dar testimonio que con todo y que ya, y ya está ahogando. Porque en las crisis inesperadas, indeseadas, imprevisibles, ahí surgen las cosas que verdaderamente hay en nosotros. Usted cree que es de tal o tal manera, piensa usted, pero no. Falta por ver qué es realmente, quién es realmente, qué tiene, qué piensa, qué siente, qué quiere. Eso falta por verse. Las circunstancias positivas son solo un escenario que crea un espejismo de lo que yo creo que soy. Es en los momentos más críticos donde emerge el individuo real que ve fantasmas y se hunde. Allí, en esos momentos de fragilidad humana y de quebranto existencial, es donde emerge realmente el que va a tomar decisiones que pueden llevarme al desastre. Allí, en esos momentos de abismo, de oscuridad, donde no sentimos que tenemos donde pararnos y hay un fondo y voy para abajo. Y allí, en esas situaciones, en esas circunstancias, vemos realmente lo que somos.
Y Jesús le dice a Pedro en esta palabra: tú eres un hombre de poca fe. Qué difícil es encontrarnos con una radiografía de nuestra interioridad. Una de las cosas más difíciles de la vida es conocernos a nosotros mismos. Cuesta porque por un mecanismo de sobrevivencia y por un mecanismo de protección siempre ocultamos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras pequeñeces, nuestras tormentas. Siempre estamos ocultando, tapando, escondiendo esos aspectos que no queremos tener desnudos. Hoy leía un post de un profesor en teología que yo he mandado al grupo, no sé si de Pablo le mandé estas reflexiones, pero a otro grupo sí, del doctor Silva. Y hoy subió un post en su Facebook que me llamó muchísimo la atención. No era un post teológico, no era un post bíblico, era una cosa muy personal. Y él decía: he estado ausente estos días, no he publicado nada, no porque no tenga nada que decir, no porque ha sido mi voluntad, sino porque he estado en el pozo del hundimiento. He estado en un punto de gran fragilidad humana. Y comienza a contar su situación, ¿verdad? Cuando yo fui pequeño, mi papá se murió, mi mamá me dejó, quedé expuesto, fui violado desde los 3 años, y comienza a contar toda su historia. Los abusos y constantes, y de repente en mi soledad vienen a mi mente esa memoria. Mi esposa se fue a viajar y de repente caí y se me vino todo el mundo encima. O sea, de repente, de la nada se viene un mundo encima. Y dice: he estado en un momento tan depresivo. Y comienza a compartir con todos sus lectores una situación tan personal y a desnudar situaciones que en la búsqueda de seguridad humana el ser humano tapa, esconde y no quiere poner a la vista de los demás cosas que han sido tragedias en su vida. Y él comienza a analizarse, a estudiarse y a hablar de su situación con su auditorio, con sus lectores. Y esa es una de las cosas más complicadas que hay. Tener la capacidad de trabajar y hablar con interlocutores y hablar realmente de lo que somos. Como que hablamos al espejo. Tener esa capacidad de desnudar el alma y poder decir: hey, esto me está pasando, esto he hecho, esto soy, esta es mi debilidad, esto es lo que hay. Eso es bien complicado. Es bien complicado porque primero tenemos miedo a que las personas no nos valoren, no nos acepten, no nos respeten al ver la realidad de lo que somos. 2, porque nuestro sentido de sobrevivencia nos lleva siempre a ocultar el punto frágil de nuestra vida y no a revelarlo, sino a taparlo. Y todo eso va creando una lectura equivocada de nosotros mismos y, peor aún, va creando una lectura equivocada acerca de lo que Dios puede hacer con nosotros, porque no somos capaces de presentar delante de Dios
la realidad profunda y real de nuestra humanidad, y por tanto nunca vamos a experimentar la obra de Dios allí donde hemos escondido con hojas de higuera nuestra desnudez. Y Pedro se verá confrontado con la palabra como un espejo en el que él se va a revelar. Y el Pedro que aparentemente ostentaba una fe y una radicalidad: Señor, si eres tú, que yo vaya en el agua. Pero de repente ese ímpetu, esa iniciativa, esa fogosidad, ese Pedro que con inmediatez todos sacamos para demostrar o para esconder nuestra realidad, se va a venir abajo. Porque las realidades, las flaquezas y las debilidades internas van a tomar control de lo que somos, de lo que hacemos. Lo que somos no es lo que yo digo ser. Lo que somos es lo que está allí, adentro. Eso que debemos presentar delante de Dios en toda su desnudez. Eso que debemos presentar a Dios en toda su claridad, sin hojas de higuera, antes que los procesos revelen lo que soy. Hombre de poca fe, Pedro. La primera vez que Pedro toma la palabra en todo el evangelio, hasta este versículo Pedro no ha hablado. Desde el capítulo 1, versículo 1 de Mateo, no ha hablado hasta aquí, hasta el 28. Aquí es la primera vez que Pedro habla en todo el evangelio. Ya ha visto, ha oído, ha caminado, pero no se ha desnudado. Es lo que nos pasa. Venimos a la iglesia, caminamos, estamos, servimos, trabajamos, pero nunca somos capaces de ser revelados en nuestra interioridad. Por eso cuando viene el viento contrario, cuando viene la realidad adversa, cuando viene ese momento difícil, rápido nos desplomamos, pronto dejamos el camino, nos quebramos con facilidad y nos hundimos, porque a pesar que estamos siguiendo a Jesús, no nos hemos expuesto a su proceso y a su palabra. ¿Por qué? Porque no queremos ser obligados, porque queremos estar aquí haciendo lo que nos da la gana, porque no somos ni siquiera capaces de acatar una orden dentro de un ministerio. No somos capaces de ser formados y disciplinados, porque nos escondemos, somos rebeldes, nos resistimos, nuestro ego nos controla, creemos ya estar terminados. Y antes que los procesos revelen nuestras grandes flaquezas, nuestro seguimiento de Jesús debería ser suficiente y capaz para exponernos todos los días a su palabra, todos los días a su mirada, presentarnos ante Él en toda nuestra desnudez, sin ediciones, sin hojas de higuera, sin mantos, sin nada, para que Él pueda descubrir y ver en mí las cosas que yo necesito para desarrollar una vida y un servicio, una vida coherente con Jesús y un servicio a las necesidades de los demás.
Pero todo comienza aquí. Él obligó aquí. Obligó a los discípulos. Como el Señor obligó a Israel a tomar el camino más largo. Porque Él nos conoce. Porque Él sí sabe cómo somos. Porque por más que nosotros queramos protegernos, escondiéndonos de nosotros mismos, Él sí sabe. Dice Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 2, versículo 23, 2:23 de Juan. ¿Está ahí? Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Todos ahí aceptando a Cristo. ¿Y qué decía Cristo? Cuando levantaban la mano, creo en ti, Señor. ¿Qué decía el Señor? Lo que dice el siervo: paja. Cuando usted ha venido aquí, Señor, prometo servirte, Padre, aquí estoy. ¿Qué dice, Señor? Paja, esta ya me la pongo yo. No, Señor, yo de verdad confío en tu palabra. Paja, dice Jesús. ¿Cómo puede confiar Dios en nosotros? ¿Cómo puede confiar Dios sabiendo lo que somos? Él se arriesga. Él confía en lo que su palabra puede hacer con nosotros cuando nosotros somos capaces de someternos a esa palabra. De someternos. Pero claro, no nos sometemos. No la valoramos. Ni siquiera la escuchamos con cuidado. No la atesoramos. Pero cuando nos sometemos a esa palabra, aunque no me guste, en eso confía el Señor, aunque seamos frágiles, porque su palabra puede provocar en nosotros una vida de poder. Pero su palabra no necesitaba, dice 25, de que nadie le informaba acerca de los demás, porque él conocía el interior del ser humano. Y ahí viene el ejemplo, Nicodemo, donde Jesús va a demostrar que conocía el interior humano. Ahí llega un hombre, un dirigente de los fariseos, o sea, un hombre muy valorado en su comunidad por su fe, por su piedad, por su religiosidad, por su vida de apego a la ley. Pero esa era su imagen, esa era su fachada. Por dentro no había nacido, no había entrado, y Jesús lo sabía. Igual nosotros, detrás de muchas de nuestras fachadas religiosas, no dejamos que la palabra penetre. No dejamos que la palabra haga su obra. Solo tenemos una oportunidad en la vida para atravesar el lago y llegar al otro lado y vivir procesos de transformación y confesar verdaderamente a Jesús, y es la palabra en nosotros. No hay otro chance. Servir no.
Servir es para bendecir a otra gente, pero no a su vida. El servicio es desgaste. El servicio es cansancio. El servicio es estrés. Y asumimos ese desgaste con tal que otro reciba de esa gracia. Ahora, pero para la edificación, la fortaleza, el empoderamiento de mi vida es la palabra. La palabra es el agua que bebo, el pan que como, el aire que respiro. La palabra es lo que me fortalece. La palabra y la comunión con el Dios de esa palabra es la fuerza de todo. Ahora, ¿qué sube Jesús a hacer según estos versículos que estamos leyendo? Estos iniciales. ¿Qué sube a hacer? A orar. Jesús sube a orar. Usted no se pone a pensar si él necesitaba orar y usted que le agarra que no ora ahí. O usted es más que él. O usted es mejor que él. Si él, el Emmanuel, el enviado del Padre, después de una jornada terrible de cansancio, de trabajo, que en un momento dado los discípulos le dirán en el capítulo: Señor, despide a esta gente y descansemos. Y cansado, después de darle de comer a esa cantidad de gente, va y entra en comunión con su Padre. Entra en esa intimidad con su Dios. Hermanos, y después de servir, ¿qué tanto buscan ustedes a Dios en su vida personal? ¿Creen que el servicio sustituye subir a su montaña y hablar con Dios, presentarse ante Él, exponerse delante de Él? Jesús sube a la montaña para orar, porque servicio no sustituye la búsqueda de la presencia de Dios, comunión con Dios. ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro problema es este, hermanitos. Cansados del servicio, tataratas, como trompos, tataratas. Y de repente se olvidan de la fuente. La fuente para servir no es el servicio. La fuente es intimar con el Padre. La fuente es buscar al Padre. Jesús busca a su Padre. Y cuando busca a su Padre, pues recibe todo lo que el Padre tiene. Y va a seguir sirviendo. Lo van a decir estos versículos. Multitudes. No, esto está mal, esta palabra, Brian. No es estruendos. Enfermos. Esta es enfermos. Estreno querés hacer vos quizás, va. O estruendo está en tu vida ahorita, va. Enfermos.
¿Con qué termina? ¿Con qué termina la historia? No con un Jesús que deja de servir. No con un Jesús que se agota y ya no puede más. No con un Jesús que se hunde y ya no da más. Ya no da. ¿No es esa la frase que decimos? Ya no doy más. Pues sí, ¿y cómo va a dar más si no ha recibido más? Pues, ¿cómo va a dar más si no ha recibido? Si usted da, se queda sin eso que da. Poder salió de mí, dice Jesús. Eso tiene que volver a entrar. Eso tiene que volver a llenarse. Porque al final el texto va a terminar con la misma multitud. Se sigue sirviendo. Jesús termina haciendo la obra de su Padre. Hay enfermos que están ahí y van a tocar sus vestidos y serán sanos. Sigue siendo una fuente de sanidad. ¿Pero por qué? Porque Él ha ido a la fuente. Él está yendo a la fuente. Él está alimentándose de la fuente. Él está bebiendo de la fuente y por tanto puede seguir dando. Pero todo comienza aquí. Subir a la montaña a orar. Subir a la montaña a orar. Con el corazón en la mano, ¿cómo está su vida de oración, hermanito? Hermanita. ¿Cómo está su tiempo a solas con el Padre? Ese tiempo suyo con Él. Ese tiempo para hablar con su Dios. Para intimar con su Señor, donde no hay otra cosa más que hablar con Él. Y salir de ese encuentro con Dios tan fortalecido, tan animado, tan clarificado el panorama y tan lleno para seguir dando. Rebalsa para seguir dando. Y va por la vida radiante de la gloria de Dios, con una disposición, con una alegría, con una entereza, con un carácter, con un ánimo. Pero eso no es de positivismos. Frases positivas se estrellan contra la crudeza de la realidad. Que es un gato y se ve en el espejo como que es ratón. Está bien para el arrancón. Está bien para el arrancón del día, pero a las 10 de la mañana ya se va a estar hundiendo. Ese está bien para el arrancón como Pedro, ¿va? Que yo vaya en el agua. Y claro, y va. Pero a la hora que ve el viento, adiós que soy león, que tú puedes, que eres que príncipe guerrero, saca la espada y toda la pajística. ¿Ves? Es eso, todo eso. Cuando ve el viento contrario, bungún la dobla. ¿Por qué? Porque la vida no es de discursitos, es de lo que está aquí adentro. Lo que me sostiene o no me sostiene, lo que soy o no soy, lo que tengo o no tengo. Sí, Señor, di que yo vea. Sí, por mí, sí, por mí. Dale, venite, por mí. Pero ¿y por vos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios retos que no tenemos la capacidad interna para llevarlos? ¿Cuántas veces le están pidiendo caminos a Dios ustedes que no tienen la fuerza interna para sobrellevarlos? Pedro quiere caminar en el agua. Quiere
externamente, en la visibilidad, chica, parecer como Jesús, pero ¿tiene la interioridad suficiente para hacerlo? ¿Tiene la estructura interna necesaria para sobrellevar lo que está pidiendo? ¿Sabe por qué Dios nos obliga a muchas cosas? Porque quiere fortalecer esa estructura interna de nuestra humanidad, llenarla con su gracia, llenarla de su palabra, llenarla de su espíritu, llenarla de su voz, para que cuando lo ponga a caminar con el agua, usted pueda avanzar sin miedo, puede sentir el viento y no va a importarle, porque sabe con quién camina, sabe quién le dio la orden, sabe a quién sigue, sabe a quién sirve. Y no habrá nada que lo haga hundirse, no habrá nada que lo quiebre, porque ahí estará su palabra, ahí estará su presencia. No será fantasma, es el Hijo de Dios. Pero si no nos sometemos a lo que Él quiere, ¿cómo vamos a aguantar? Los obligó a subirse, dice el Evangelio. Jesús sube a orar. Y quiero decirles algo, iglesia, esta noche. Jesús, hasta este día, sigue orando. Hasta este día. Porque somos peregrinos en este lago de la vida, y Él sigue orando por nosotros. Dice Hebreos, acompáñeme a Hebreos. Hebreos capítulo 7. Tenemos esperanza que así como Pedro y los discípulos reconocieron, confesaron, descubrieron, adoraron, también nosotros, porque el mismo Jesús que subió a orar sigue orando hasta hoy. Y dice capítulo 7, 23. Vamos a leer desde el 23. Ahora bien, Hebreos 7, 23. La muerte a los sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, ¿está viendo? Jesús permanece, también camina sobre las aguas que nos asustan. Su sacerdocio es imperecedero. Por eso puede salvar, y aquí hay que traducir literalmente para siempre, porque Él permanece para siempre. Puede salvar también para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él sigue subiendo a la montaña a orar por nosotros, porque sabe que estamos en proceso. Métase. Déjese obligar por Jesús al proceso. Métase. Usted cuenta con las oraciones de Jesús. No va sola, no está solo. Así como Él permanece para siempre, Él salva siempre, y Él ora por usted siempre. Jesús está orando por usted siempre. Sabe que ha empezado el tránsito del lago. El Señor sabe, hermano.
Los que van empezando la travesía del lago, el Señor sabe. Los que han caminado un poquito más en el lago, el Señor sabe. Él conoce y ora por ustedes, intercede por ustedes. En esta travesía no van solos. En este viaje no caminan solos. Ahí están las oraciones de Jesús al Padre para siempre, siempre. Ay, usted dice, ay, es que mi madrecita ora por mí. Que su madre ore por usted no es nada a Jesús orando por usted de verdad. Porque su mamá quizás ora por usted cuando ve la película y ve un bolo, va. Ah, me acuerdo de mi hijo, dice, va. O ve alguna que está en una disco. Ah, mi hija, voy a orar por ella. No, Dios, Jesús lo hace siempre. ¿Me entiende? Él le recuerda todos los días ante el Padre y ora por usted. Y se va a aparecer ante usted. Se hará presente ahí. Aunque en el momento usted no entienda porque está en el proceso, pero se va a aparecer hasta que usted llegue a descubrir quién es Él. A veces sentimos que es largo el camino, porque Jesús empezó orando en la primera vigilia, que es de 6 a 9, ahí empezó a orar. Pero se les apareció en la cuarta vigilia, que es de 3 a 6. Por eso dice, al anochecer, en el 23, y en el 25, al amanecer. O sea que hubo 2 vigilias, de 9 a 12, y de 12 a 3, donde aquellos andaban ellos solos viendo en qué palo se ahorcaban, va. Y esas 2 vigilias, donde usted siente que está solo, donde cree que está a expensas de los vientos, son esas 2 vigilias. Las de en medio son las que nos afligen, las que nos angustian, porque sentimos como que nos lanzaron y nos dejaron allí y Él no vuelve por nosotros. El que te lanzó al agua en la primera vigilia va a volver por ti a la cuarta vigilia. No te desesperes, no te desesperes. Cuando Samuel le dijo a Saúl, y se cumplirán todas estas cosas, y yo llegaré al 7º día, espérame. Y se cumplieron todas las señales. Dice que Samuel dijo a Saúl, se cumplieron todas las señales, pero Samuel no llegaba. Los enemigos se acercaban. La proximidad física despertaba un pánico en él, porque los enemigos estaban cerca. Y su ejército, sus aliados, comenzaban a dejarlo solo, comenzaban a huir, comenzaban a escaparse, desertaban del ejército, y su ejército cada vez era menos. Y él se desesperó. Él presenta el sacrificio y cuando va terminando, llega Samuel y le dice, pero qué locura has hecho, qué locura has hecho. Porque la desesperación nos lleva a la locura, y la locura a hacer cosas que terminan de complicar más el asunto. Samuel se enoja, Saúl le rasga el vestido, el manto, y Samuel le dice, así ha rasgado, ha arrancado Dios el reino de ti. No perdió la guerra ese día, pero perdió el reino. Y a veces
no nos deja ver nuestra ceguera y preferimos ganar una guerra y perder el reino. Saúl le dice: vaya, está bien, solo quédate conmigo aquí para que la gente siga conmigo. La apariencia. Saúl quería vivir siempre de la apariencia. Pedro, en este proceso, va a vivir la fuerza de su humanidad. Y dice el pasaje, Pedro 29, bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Literalmente hay que traducir, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Pero ahí viene la frase más pura que puede haber del corazón humano. Cuando grita nuestra desesperación. Cuando abrimos con toda sinceridad el alma, donde nos declaramos incompetentes. Cuando le dice a grito: Señor, sálvame. Pedro ahí está desnudo ya. Señor, yo no puedo. Si tú no me salvas, yo aquí me muero. Si tú no haces algo, yo hasta aquí llego. No hay mente positiva, no hay habilidad humana, no hay destreza manual, no hay capacidad de la experiencia, nada. Solo si el Señor me salva. Y ahí, solo allí, cuando nos declaramos totalmente necesitados, y Él tiende la mano y me sujeta y me sube a la barca, solo allí puedo descubrir con quién camino, con el que me salva. Y aquí estamos, porque Él sigue orando, Él sigue salvándonos y nosotros seguimos necesitándolo. Así que vengámonos delante de Él, quienes como Pedro le quieren decir: Señor, sálvame. Sin tapujos, sin higueras, sin creerme que yo puedo, totalmente a expensas de su iniciativa, de su gracia y de su poder. Quien anhele presentarse delante de Dios con ese grito, venga esta noche, preséntese pronto y clamemos al Señor. Él está aquí, Él sigue orando y Él sigue caminando sobre las aguas. Ahí donde sientes que tu pie se hunde, es con Dios la cosa. Es con Dios. No es cuando sientes ese momento, no es que te deshagas en ti mismo, no, es que te deshagas delante del Señor. Es que te presentes. Es que te presentes delante del Señor. Cuando el salmista vive ese momento que vivió Pedro, donde nos sentimos hundidos, él va donde Dios y le dice: Dios mío, sálvame, porque las aguas
ya me llegan hasta el cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo. No tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas. Me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos se mueren esperando la ayuda de mi Dios. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Soy como un extraño para mis hermanos. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar insultos. Hasta los borrachos me dedican parodias. Pero yo, Señor, elevo a ti mi oración. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Sácame del lodo. No permitas que me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo, ni que la fosa cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu gran amor. Por tu inmensa misericordia, vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Ven a mi lado y rescátame. Los insultos me han destrozado el corazón. Esperé compasión y no la tuve. En mi comida pusieron amargura. Que sean borrados, que no queden inscritos. Y a mí, pobre y adolorido, que me proteja, Dios mío, tu salvación. Padre, en medio de las adversidades externas, conspirando con nuestras debilidades internas, a veces sentimos que nos hundimos, porque se levantan vientos contrarios. Hay quienes en tu pueblo esta noche están viviendo un tiempo de vientos contrarios. Pero sabemos que tú oras por nosotros. Sabemos que intercedes por nosotros. Sabemos que en esa noche tú te presentarás. En el momento que menos esperemos, hasta tendremos miedo de verte y pensaremos que eres un fantasma. Pero tú vendrás a salvarnos. Tú vendrás a calmar los vientos. Él
aparecerá caminando en tu tormenta, iglesia. Y esos vientos contrarios se cesarán. Y van a atravesar el lago. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos para desarrollar dentro de nosotros una fe que nos sostenga, una fe que cumpla tu propósito en nosotros. Si por el Señor fuera, Pedro hubiera terminado caminando hasta el final, porque nada hay imposible para Dios. Pero había algo en Pedro que no permitía que el propósito de Dios se completara por su debilidad interna. Espíritu de Dios, fortalece nuestro ser interior. Ese hombre, esa mujer espiritual interna, debilitada, zarandeada, asustada, preocupada, aterrorizada, paralizada. Ese ser interno que estremecido toma caminos de locura. Espíritu Santo, fortalece el ser interior de tus hijos y tus hijas esta noche. Espíritu Santo, sopla aliento de vida. Desde la interioridad de cada hombre, de cada mujer esta noche, Espíritu Santo. Para que ninguno se quiebre en la hora difícil, sabiendo que llegará el momento que tú aparecerás. Quizá no estuviste en la segunda vigilia, no te dimos a la tercera vigilia, pero llegarás a la cuarta vigilia. Y te estaremos esperando para adorarte, porque el Señor llegará, iglesia, te visitará. En esa tormenta que tanto te angustia, Él aparecerá caminando. En eso que tanto le tienes miedo, Él aparecerá encima de eso. Eso que tanto te aterroriza, Él vendrá encima. Porque Él ciertamente llegará, iglesia. Él es fiel a su palabra. Sea Dios veraz. Él llegará, iglesia. La tormenta cesará. Y llegarán al otro lado. Porque todavía hay mucho que hacer, pueblo de Dios. Todavía hay mucho que servir, iglesia. Todavía hay hombres, mujeres, niños, niñas, parejas que necesitan de tus dones, de tu servicio,
tu ministerio, tu llamado. Y Dios te llevará. Y tú verás la gloria del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, iglesia. Ruega al Santo Espíritu. Dile esta noche: Señor, sálvame. Él extenderá su mano. No te dejará hundirse.